Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy compartiendo esta tarde gris, ¿no? Porque es una tarde gris, a pesar de que el tiempo ya debería ser más de verano, para reflexionar sobre algunas cuestiones. Y tal como es el título del panel, yo quiero tomar dos perspectivas sobre el tema del diálogo y el consenso. La primera sobre la necesidad, ¿sí? Y esto es quizá lo más obvio. El diálogo y el consenso no son necesarios porque entonces las decisiones después son más duraderas o son más fáciles de implementar porque estamos todos de acuerdo, sino que en un mundo que es hipercomplejo, cada vez más complejo, cada vez más frenético, si no incorporamos la visión del otro, seguro que estamos perdiendo una dimensión del problema, seguro. A mí me ha tocado estar en algunos lugares grandes para tomar decisiones y, por ejemplo, no sé, en el Banco Provincia, que es una entidad de 12.000 empleados, 187 años de vida, siempre decía lo mismo: cada vez que nosotros entramos en la mesa para decidir alguna cuestión compleja con visiones distintas y llegábamos a un acuerdo, yo estaba mucho más tranquilo de que la decisión era correcta. Porque quiere decir que entramos viendo cosas distintas del problema y fuimos pudiendo abordar la cuestión con visiones complementarias. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo, estoy un poco más tranquilo. ¿Quiere decir que uno dio con la clave, que dio en la tecla? No, pero por lo menos está más cerca. Y esto tiene que ver con la segunda cuestión del consenso. El consenso o el acuerdo no es convencer al otro de, y que el otro firme o piense exactamente lo que yo propongo. La política, si ustedes piensan en una sociedad como un todo, y que esa sociedad tiene que resolver un montón de cuestiones, todas las cuestiones que ya están resueltas por la sociedad, las que están zanjadas, están institucionalizadas. La política, en mi visión, sirve para discutir aquellas cuestiones sobre las cuales no tenemos acuerdo. Ese es el rol de la política. Y después puede ser mala o puede ser buena, pero el rol de la política es empezar a encontrar las soluciones a problemas que todavía no discutimos o que estamos discutiendo hace un tiempo, sobre los cuales no nos pusimos de acuerdo acerca de cómo abordarlos. Y yo creo que en la Argentina, ¿sí?, producto de otra cuestión de la que voy a abordar ahora, ese ejercicio es extremadamente complicado. Y es mucho más complicado cuantos más años uno tiene en Argentina. Y voy a decir por qué. ¿En qué consiste un acuerdo? ¿Sí? ¿En qué consiste, por ejemplo, un acuerdo entre amigos? Un acuerdo en un matrimonio, o en un noviazgo, en una empresa, en una organización, como CRA, en una parroquia, en la política, en un gobierno. Consiste en algo fundamental que tiene que ver con lo siguiente: yo no puedo hacer todo el tiempo lo que yo quiero. Un grupo de amigos, cuando tiene que decidir a dónde va a ir a la noche, no puede hacer siempre lo que uno quiere, porque si no, no se fortalece el grupo de amigos. En un matrimonio es exactamente lo mismo: no hago todo el tiempo lo que yo quiero. A veces hacemos lo que quiere mi mujer, a veces hago lo que quiero yo. En cualquier grupo humano, los acuerdos implican ceder. Implican decir: yo hoy estoy cediendo algo, estoy haciendo un esfuerzo para construir algo más grande que yo mismo. Es lo que están haciendo ustedes acá. Ustedes se están reuniendo, están haciendo un esfuerzo, están pagando un costo de tiempo para construir algo que los excede a ustedes, para tratar de recuperar un espíritu colectivo, para vivir una vida en comunidad. Esa es la clave, ¿sí? Y hay algo, piensen ustedes, que las leyes son precisamente eso. Las leyes son aquellas cosas que acepto que me van a autolimitar para construir una vida mejor colectiva. Respeto las leyes no porque me convengan a mí. A mí me conviene estacionar en doble fila, cruzar el semáforo en rojo, tirar la basura cuando se me canta, pero no construyo un futuro colectivo mejor si hago todo el tiempo eso. Tengo que incorporar al otro, tengo que tener empatía con el otro, tengo que tener lo que decía recién Nacho, solidaridad, tengo que ser capaz de ponerme en el lugar del otro, que es lo que significa la empatía. Si no logro eso, no puedo entender por qué tenemos reglas. Y lamentablemente, uno tiene más propensión a romper las reglas cuanto más difícil es imaginar el futuro. ¿Qué es un vicio? Y acá me voy a meter en el campo de Nacho, y le voy a pedir disculpas de antemano. Cuando uno toma la Real Academia Española, un vicio dice es una acción no conforme con la ley moral. ¿Sí? Yo soy economista y tengo el defecto de tratar de
convertir en números un montón de definiciones para ver si las estoy entendiendo bien. Entonces, ¿qué es un vicio para mí en lugar de una acción no conforme con la ley moral? Un vicio es algo que me trae una recompensa moderada hoy y tiene un costo importante en el largo plazo. Piensen en el vicio que quieran, el cigarrillo. El cigarrillo me trae el placer de hoy, la calada y un costo en salud importante en el largo plazo. Soy menos vicioso en la medida en que yo puedo hilvanar mi acción de hoy con la consecuencia de lo que me va a ocurrir mañana. Si yo no puedo interrelacionar esas dos cosas, tomo malas decisiones. Yo tengo ahora el colesterol alto, ¿sí? Y a mí me cuesta mucho, cada vez que voy a comer algo rico en colesterol, me cuesta mucho pensar que ese solo elemento es lo que determina que mi colesterol esté alto. Entonces me traen un plato de mollejas y la termino comiendo cuando no debería comer. O voy a un restaurante y tengo que pedir un plato y entre una carne magra y un bife de chorizo o un asado, elijo el bife de chorizo. ¿Por qué? Porque es más rico. Porque quiero el placer inmediato. Y porque creo, y seguramente tengo razón en esta Argentina, de que mi colesterol alto tiene que ver con otros factores, no solamente con lo que estoy ingiriendo. Tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el estilo de vida sedentario, tiene que ver con la carga horaria laboral, tiene que ver con una Argentina que te genera problemas todo el tiempo. Entonces, en la medida en que yo no puedo concatenar mi acción de hoy con lo que me pasa mañana, me vuelvo cortoplacista. Y en la Argentina esto ocurre todo el tiempo porque Argentina es una sociedad que tiene propensión a tener crisis. Si Argentina es un país, ustedes no lo han vivido, pero Argentina es un país, Rubén lo sabe, que en los últimos 37 años tuvo 17 recesiones, que en los últimos 37 años tuvo 7 crisis sistémicas, grandes, con nombre. Entonces llámenle Rodrigazo, Tablita, crisis de la deuda, primavera, hiperinflación, Plan Bonex, tequila, crisis de la convertibilidad, crisis del 2009 y ahora otra vez recesión. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tengo 5 minutos para decir cosas importantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Es un poco parecido, ¿sí?, a lo siguiente. Yo no quiero fumar el cigarrillo. Yo cada vez que me levanto a la mañana y me levanto al lado de mi hijo, no quiero fumar un cigarrillo. Pero si yo estuviera sentado en Siria, en Damasco, y de un lado me tiran los de Bashar al-Assad, del otro lado me tiran los rebeldes, me apunta el ISI y me sobrevuelan drones, prendo el cigarrillo porque lo que pienso es me voy a morir de otra cosa. No me voy a morir del cigarrillo, me voy a morir de otra cosa. Entonces, aquellos que les gusta la matemática o que son empresarios y hacen flujos de fondos, esto es parecido a decir que la tasa de descuento del futuro es infinita. O puesto de otra manera, que cuando quiero mirar el futuro, lo tengo velado, tengo un montón de vidrios empañados, uno atrás de otro. Entonces miro el futuro y digo, a ver, ¿qué pasa si hago algo hoy? No veo qué relación tiene con lo que me va a pasar mañana. Yo puedo ahorrar, pero el banco se queda con mis ahorros. Yo puedo trabajar mucho, pero se lo come la inflación. Yo puedo capacitarme, pero hay hiperdesempleo. Yo puedo tener pesos en un lugar y viene una devaluación. Yo puedo aportar toda mi vida a una jubilación y después es una miseria. Entonces empiezo a hacer lo que dice un poco la canción de Sumo de Luca Prodan, es: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No me importa, necesito la recompensa inmediata. Y el problema es que los seres humanos pagamos el vicio en carne propia, lo pagamos con nuestra propia vida, pero las sociedades no mueren, se degradan. Entonces, si uno no es capaz de pensar el largo plazo que debería llegar no llega, llega otro largo plazo. Y ese largo plazo es peor, es inesperado, está atravesado por una crisis y eso retroalimenta mi cortoplacismo y yo sigo tomando decisiones que no me llevan al largo plazo al que deberíamos llegar. Y lo que es peor, no puedo generar una conceptualización de causa y consecuencia. Lo que me ocurre hoy, lo que le ocurre a Argentina, como está atravesado por crisis, no puedo entender si depende de algo del pasado, de alguna decisión específica mía, de otros, del gobierno, etc. Y todos nos volvemos cortoplacistas. Nos volvemos cortoplacistas como vecinos, nos volvemos cortoplacistas como ciudadanos, nos volvemos cortoplacistas como seres humanos, se vuelven cortoplacistas las empresas, se vuelven cortoplacistas los gobiernos, se vuelven populistas. ¿Qué es el populismo? Es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Entonces, hay una suerte también de acción circular entre las sociedades y los estados. Un estado que genera crisis permanentes no da la tranquilidad para que una sociedad
genere otro tipo de comportamiento entre sí, porque estoy todo el tiempo en un modo, yo me salvo y después vemos qué pasa. Entonces uno puede estar de acuerdo con que hay una acción que tiene que hacer la sociedad por afuera en ese principio de subsidiariedad de lo que el Estado tiene que hacer, pero lo que no puede hacer el Estado es generarnos un entorno cada vez más complejo. Nacho decía, ¿cómo es el diálogo cuando hay algunos que no están sentados en esa mesa del diálogo, que no tienen representación para dialogar, que no tienen voz? Y a mí lo que me indigna es que lo que nosotros tenemos es un Estado que tiene cada vez más recursos para dar a aquellos que no tienen, para que tengan la voz suficiente. ¿Cuántos más recursos? Y como no quiero hacer política, voy a hablar de comparaciones con el año 2000. Desde el año 2000 hasta hoy el Estado Nacional, ¿sí?, que han sido de distintos signos, tiene 2,5 veces más recursos por habitantes ajustados por inflación. Quiere decir que piensen en una pizza. Si tenía una pizza por cada uno de nosotros en el año 2000, hoy tiene 2,5 pizzas. Esto es igual en todos los estados. No estoy haciendo política acá. El gobierno de la ciudad, perdón, el estado de la ciudad de Buenos Aires tiene 2,2 veces más recursos por habitantes. Tiene 2,2 pizzas cuando antes tenía una por porteño. Córdoba, Santa Fe, tienen 2 pizzas cuando antes tenían una. Y uno no puede hacer esa acción de causa y consecuencia. Entonces dice, bueno, el Estado no lo estoy mirando. No, el problema del Estado en la Argentina es que, contrariamente a esa visión que Nacho propone desde el otro lado, mi responsabilidad que está desde este lado, digo, nosotros tenemos el doble de recursos por habitante. El doble de recursos por habitante quiere decir que puedo dar un contexto mucho más fácil. Tendría que ser capaz de brindarle voz a todos aquellos que no lo tienen para que se sienten. Y contrariamente a eso, a medida que pasa el tiempo, acumulamos cada vez más recursos en los estados, pero los estados no son capaces de brindar beneficios acumulativos y permanentes a través del tiempo. No nos hacen nada hoy más fácil que antes. Esto no es una diatriba contra el Estado, es una alerta con que la discusión no es Estado grande o Estado chico. A mí me gustan los estados grandes porque creo que hay que modificar el statu quo, pero el Estado tiene que mejorar a través del tiempo, no solamente agrandarse a través del tiempo. Independientemente del tamaño, tiene que ser capaz de mejorar a través del tiempo. Y ese es un desafío fenomenal en una sociedad que no lo mira porque siempre hay otra cosa que le está pasando y otra urgencia que está teniendo. Piensen ustedes, por ejemplo, nosotros podemos discutir mucho de los piquetes, ¿sí? Yo estaba teniendo muchos amigos economistas y banqueros y empresarios. Yo estaba mucho más a favor de los piquetes en el 2002, en el 2003, que ahora que supuestamente tenemos más recursos por habitante deberíamos resolver las cuestiones. Pero cuando uno reflexiona sobre qué es el piquete, es la ausencia total del Estado por partida doble. El Estado no está porque alguien está reclamando, y está reclamando porque nadie le dio bola antes y no entiende a qué ventanilla y qué puerta tiene que tocar. Y por otro lado, el Estado también está ausente cuando tiene que regular que eso no se haga. Entonces ese es el problema que tenemos. Ahí se me cumplió el tiempo, con lo cual voy a agregar una sola cosa más, que es, ¿qué es lo que hacen los valores o lo que hace la fe? Son como una garrocha para salir del corto plazo. Frente a ese desorden de me tengo que salvar independientemente de lo que pase, a eso de quiero mi recompensa ya, los valores lo que hacen es permitir que uno salte, que cuando ve el río ese negro que lleva pudredumbre, que lleva todos los efluvios nocivos de lo que hemos estado acumulando por nuestros errores como sociedad, los valores permiten que uno agarre la garrocha y salte ese río y pase del otro lado. Y es por eso que es importante que haya un momento del día, independientemente de la fe de cada uno, en donde pueda volver a esos valores para intentar construir una sociedad que sea más largoplacista. Y como dije antes, aquellos que llevan más años y tienen más tiempo acumulado en el vicio, producto de este contexto que acabo de mencionar, tienen, si ustedes quieren, más excusas. Ustedes que son más jóvenes tienen menos excusas para ser cortoplacistas. Porque como decía Woody Allen, me preocupa mucho el futuro porque pienso pasar el resto de mi vida ahí, y el resto de la vida de ustedes es muy larga. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo varias preguntas. Vamos a tratar de organizarnos. Una surge a raíz de lo que comentaba el padre Charlie, ¿no? Dije Nacho todo el tiempo. Sí. Un bautismo. El padre Charlie hablaba que no desde el Estado no es el único responsable de
incorporar a estos sectores excluidos que son marginados, sino que la responsabilidad es de toda la sociedad. Y la pregunta apunta es, cada uno desde su sector, desde la iglesia, desde CRA, desde la política, ¿cómo concientizar a la sociedad de que es necesario incorporar a estos sectores que están hoy excluidos y marginados y que nadie los escucha? ¿Empiezo? Primero, de lo que dijo el padre de Charlie, lo que tenemos que tener presente y resaltar es que lo primero que hicieron ellos en su parroquia es reconocer el problema. Es imposible solucionar algo cuando se lo niega. Lo primero que tenemos que hacer es, además de lo que decía recién Martín, de cada uno de nosotros ceder en lo nuestro y ver cómo nos abrimos a la sociedad, es reconocer que existe un problema para poder abordarlo y ver cómo lo solucionamos. Yo la respuesta se la voy a responder desde un ámbito del cual los mayores de ustedes participan activamente, AICDE participa activamente de ideas. A mí me tocó participar la semana pasada en el coloquio de IDE. Le puedo decir que el 60 o el 70% del abordaje de los temas del coloquio pasó precisamente por ver cómo desde el empresariado se acompaña a los trabajadores y esa gran familia que integran cada una de las industrias, de las empresas, con el tema de el narcotráfico, la inseguridad, el acompañamiento a aquella gente que tiene familiares sin trabajo. Por eso me parece que hay una conciencia hoy desde el empresariado, y nosotros también lo tenemos desde el ámbito rural, las entidades que representamos al sector agropecuario. De hecho, en el abordaje que hicimos en el foro de convergencia empresarial, el trabajo que estamos presentando tiene un eje muy importante, que es el eje social, del cual habla específicamente de toda esta problemática, y la problemática grandísima que tiene la vivienda en Argentina. Bueno, es necesario consensuar desde el sector político, conjuntamente con los actores sociales y el empresariado, a ver cómo le encontramos soluciones a futuro a estos problemas. Y yo creo que hoy el empresariado de todo tipo tomó conciencia de eso y tiene una gran voluntad de abordarlo después del 2015 con el gobierno que le toque dirigir los destinos del país. Lamentablemente, hoy no tenemos desde los sectores empresariales el acceso, por lo menos desde el sector que yo represento, el acceso que nos gustaría tener para solucionarle el problema a la gente en el interior del país. Lamentablemente no somos escuchados y, permítame pasar un chivito muy chiquito, seguramente ustedes piensan que desde el sector agropecuario con el gobierno nacional estamos continuamente tirándonos piedra, y a mí me tocó asumir conjuntamente cuando asumió Cristina en el 2011 y asumió el nuevo ministro de Agricultura en ese momento, Jaguar, y lo primero que hice fue ir al ministerio acompañado por los 14 presidentes de confederaciones y presentarle un trabajo pensado a futuro relacionado con la producción. Bueno, del 15 de enero del 2012, ni Jaguar ni el actual ministro nos volvió a convocar absolutamente nunca más para tratar ninguno de los temas. Por eso lo que pensamos y esperamos es que el Estado cumpla su rol interactuando, porque creemos en el interactuar público-privado, y aportar desde nuestro lado, porque hay una conciencia general del empresariado que es necesario revertir esta situación. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema y abordarlo de la manera más seria y más justa. Gracias. Pienso que nosotros lo que no tenemos que hacer es corrernos de la pregunta, que el que tomar como pensar que la solución está en un solo lugar, que está en el Estado, que está en la empresa, o que está en la iglesia, o que está en... O sea, es de algún modo poner la responsabilidad en otro lado. Y cuando se trata del tejido social, porque es mucho más que cosas puntuales, por eso tenemos que estar todos. La Iglesia en este momento busca expandir esta modalidad de intervención que justamente trata de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Si para el tema de la droga hay respuestas específicas, lo que estamos proponiendo en este momento hacia toda la Iglesia,
es que es justamente respuestas inespecíficas que se separan el lugar del lazo social. Yo creo que nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad, el Estado tiene que pensar, ¿no?, también venciendo esta mirada cortoplacista, la empresa tiene que tomarlo. Si nosotros nos subimos a la polarización de pensar que está todo allá, nosotros nos lavamos las manos y estamos construyendo la desigualdad y estamos contribuyendo a la ruptura de ese tejido social, ¿no? En la medida en que nosotros nos vamos como protegiendo, ¿no? Porque tomar este tema es sumergirse, es meterse en problemas, y eso es la verdad. Como los problemas están, o los tomamos porque queremos, ahora que estamos a tiempo, digo, o nos van a reventar, digamos, ¿no? Como pienso que y la verdad es que esa es la razón por la que vine, o sea, para proponerles que de los lugares que ustedes estén se abran a este diálogo y a búsquedas concretas. La otra vuelta, el año pasado había alguien de la organización nuestra que anduvo por acá y vio, ¿no?, a alguien de una empresa, creo que es de ACDE también, ¿no?, Murchison, y hicieron un planteíto y no salió bien, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, vamos a juntarnos y vamos a buscar la vuelta. Yo creo que esa es la actitud, ¿no? Como estar abiertos a buscar la vuelta, porque si no la buscamos, si nosotros cortamos, no hay salida. Es esa, ¿no? Como... Gracias. Voy a coincidir con el padre Charlie, no Nacho. Perdón. Yo estoy convencido que, salvo muy pocas excepciones, seguramente el padre es una de ellas, ¿sí? Y todos aquellos que trabajan en circunstancias difíciles para modificar la realidad constituyen esas excepciones, pero todos hacemos mucho menos de lo que podríamos hacer, todos. ¿De qué depende? Depende de que podamos concentrarnos en otra cosa más que en nosotros mismos, en ver qué tipo de sociedad nos gustaría. Pues yo siempre uso otra imagen porque me parece más fácil, pero es una variación del velo de ignorancia de Rawls, ¿sí? Digo, antes de que nosotros nazcamos, ¿sí?, antes de nacer, hay una lotería. ¿Sí? La lotería, la bola la puede tirar Dios o el que ustedes se imaginen. Pero hay una lotería. La lotería te dice si nacés rico en Barrio Parque o pobre en el Chaco. A partir de ahí lo que vos podés hacer con tu vida es compensar eso, pero compensar mucho menos de lo que es la deficiencia original. Es decir, aquel que nace en un lugar donde va a tener conexiones, donde ya tiene una educación, donde tiene una salud, donde ya tiene un destino de perpetuar la desigualdad, es decir, de estar en la parte alta de la pirámide, y el otro tiene todas las condiciones para quedar abajo. Y nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y creer que es mérito nuestro. El mérito nuestro en el lugar que ocupamos en la sociedad es ínfimo comparado con las condiciones de nacimiento, ínfimo. Y eso es cierto en todas las sociedades que son desiguales. Una vez que uno adquiere conciencia de esto, si lo puede recordar todos los días, hace un poco más por el otro. Porque sabe que el lugar que le toca ocupar al otro, si es significativamente peor, no tiene nada que ver con lo que el otro hace. Tiene que ver con la desgracia del lugar de nacimiento y de las condiciones de nacimiento. Entonces ahí hay una diferencia que compensar. Y después me sumo a lo que decía Rubén. Las ideologías existen y no hay que tenerles miedo. ¿Qué es la ideología? La ideología es la manera que uno tiene de observar e interpretar al mundo y por ende el orden de prioridades que le da la resolución de los problemas. Y hay unas cosas, a mí me tocó viajar 2 veces a Cuba, una invitado por el gobierno cubano, por un amigo que enseña economía en Cuba, y otra hace poco por trabajo privado. Y en las 2 oportunidades me voy con la misma sensación. Cuba es el ejemplo de que si uno quiere resolver un problema y está dispuesto a pagar infinito, es capaz de resolverlo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno compara
las condiciones de base de Cuba con Haití, y digo, mira, alguien que nace en Cuba tiene oportunidades mucho mejores de tener una vida digna que alguien que nace en Haití, sobre todo si nace abajo. Pero para llegar a eso pagan un costo de ineficiencia que es indescriptible, es un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno quisiera resolver el problema en Argentina y dedicar un poco más de recursos a lo que le dedicamos, lo podríamos resolver. Y cuando digo recursos no es plata, es organización, es tiempo, es convicción. Estoy convencido de eso. Digo, hay ejemplos de resoluciones del estándar mínimo que requiere cada persona para sentirse digna en la vida que están resueltas. Lo que pasa es que no le podemos dar más en ese lugar porque es toda una ineficiencia paralizante. Pero hay muchos que leen a la economía y la leen mal. Por ejemplo, todo el mundo cita La mano invisible de Adam Smith. Pero Adam Smith tiene un pasaje en donde dice que para que una persona se considere a sí misma incorporada en la sociedad, es decir, para que no sea pobre, dice él, en mi época, un trabajador que no tiene una camisa de lino y un par de zapatos, no se puede sentir dentro de la sociedad. Estoy hablando de 1776. Entonces, ¿cómo nos hemos alejado de eso? Y cómo leemos siempre una parte de la biblioteca de la economía. Gracias. Una para el padre Charlie. Dice, ¿qué aspectos son los más difíciles en cuanto a lo moral al convivir en la villa sabiendo dónde están los narcos y sin poder sacarlos o hacer algo para evitarlos? En líneas generales, la villa es un espacio de inmigrantes y como los espacios de inmigrantes lo que expresa es esa pujanza, el deseo de salir adelante. En mi barrio son unas 60.000 personas más o menos y el 70% son paraguayos o hijos de paraguayos. Después hay algunas minorías bolivianas, argentinos del litoral y del NOA y algunos peruanos, poquitos. Y son en líneas generales obreros de la construcción, gente, empleadas domésticas, gente que vino a buscar camino porque en sus países no lo encontraban, o salud porque ahí en los países limítrofes se paga todo y no pueden acceder. Así que en líneas generales la villa es como tiene tradiciones, tiene una moral fuerte y en ese sentido raíces a veces como más ricas que el resto de la ciudad de Buenos Aires, porque el inmigrante se aferra a sus tradiciones para conservar la identidad, ¿no? Como seguramente conoce a alguien que se fue a estudiar a otro país y de repente empezó a estudiar tango y a buscar dónde comprar, ¿no? Como un asado para poder hacer algo parecido a lo que hacía acá. Y acá no le interesaba ni el tango ni nada. ¿Y por qué? Bueno, porque uno vuelve para adentro. Bueno, entonces la villa tiene ese núcleo moral fuerte. La ausencia del Estado, y no me refiero a los organismos de gobierno, sino del Estado que resulta del contrato social. La ausencia del Estado determina que la villa sea un espacio como donde puedan proliferar las mafias, ¿no? Como el narcotráfico, esas cosas. La posición nuestra es que nosotros estamos en la villa para acompañar a todos. No podemos trazar una línea de buenos y malos y decir vamos a acompañar a estos, porque en estos años pasaron por el Hurtado, por el centro que coordino, pasaron unas 700 personas más o menos en 6 años, y muchos de los pibes que acompañamos estuvieron en algún momento en una parte de la cadena ¿no? de la distribución, ¿no? de la droga, y sicarios, y digamos tiene que ver justamente con que no
también no tuvieron instancias de donde poder conectarse con el mundo del trabajo, ¿no? Como digamos, le decían que iban a ser felices si tenían unas Nike que salen 1.000 pesos y después tenían que salir a juntar cartón, digamos, ¿no? Entonces, muchos pibes están en esa situación. Entonces nosotros no podemos cortar, eso le corresponde a otro, le corresponde al Estado, la represión, el cortón del narcotráfico, no nos toca a nosotros, y nosotros lo que esperamos es que yo poder como acompañar a todos. En la villa no hay narcos, esa es la otra. Hay tranzas, ¿no? Como el narco está en otro lado. Nadie se banca a vivir en un lugar donde te rebalsan las cloacas, donde se te corta la luz, que yo una semana, no es un garrón. Entonces, hay tranzas, ¿no? Como algo más bajo. Y nosotros no cortamos, esperamos poder llegar y esperamos poder llegar con una propuesta también mejor a todos, no cortamos. Gracias. Perdonen porque ya estamos en tiempo y bueno, hay un montón de preguntas, una cortita para Rubén y para Martín. Tienen 1 minuto cada uno, así que una experiencia personal. Cuando les ha tocado en algún momento quizás personas enfrente que no pudieron dialogar o no quieren dialogar y es necesario acercarse a ellos, ¿algún consejo de cómo hacer y cómo solucionar esa situación? Sí, primero algo muy cortito con lo que veníamos hablando antes de responsabilidad. Martín habló de la responsabilidad de que ustedes estén presentes hoy acá y el padre Charlie hablaba de que la responsabilidad en cuanto a la equidad social depende de todos y estoy de acuerdo y lo comparto, pero no tengo dudas que la herramienta mayor la tiene el Estado y las soluciones principales y primordiales van a venir de la política para solucionarle el problema a esa gente y lo que les pido además de responsabilidad y compromiso es participación. Yo recuerdo siempre que 2 o 3 años atrás en un congreso de CRA en Santa Fe, cuando el disertante en ese momento, me parece que era Nelson Castro, le preguntó a un auditorio de cerca de 500 jóvenes cuántos de ellos iban a participar o les gustaría participar en política en el futuro, el 80% del salón levantó la mano. Eso es impensado en un congreso de grandes o de adultos. Acá está Martín, que es joven y participa en política, por eso yo creo que es necesaria, además del compromiso, la responsabilidad, la participación de todos ustedes en los distintos espacios sociales y también en el espacio político. Yendo a lo que vos planteás, lo que dije al principio, tratar de ser duro con los problemas pero no con las personas y volver a reunirte cuantas veces sea necesario. Una vez hablando con un chileno, él me decía que cuando ellos comenzaron en Chile con una concertación parecida a la que se hizo acá dentro del Foro de Convergencia, hicieron, que me gustó muchísimo el ejemplo porque vengo del campo, lo que hacen los perros cuando se conocen. El primer día se huelen, el segundo día se huelen y el tercer día están jugando. Bueno, seguramente cuando nos conozcamos entre las personas va a ser muchísimo más fácil salvar esas diferencias que tenemos que parece que son insalvables. Nunca cortar el diálogo. Seguramente va a haber algunos aspectos que no vamos a llegar al 100%, pero sí vamos a cortar esa distancia que el primer día que nos reunimos parece insalvable. Gracias. Es una pregunta muy fácil, porque me vienen a la mente ejemplos de gente que no quiere dialogar en absoluto, que tiene como una incapacidad patológica para el diálogo, pero después me vienen ejemplos de la vida cotidiana. Entonces creo que hay como instancias distintas. La primera es, en general, cuando se produce una rispidez o un problema en el diálogo y ya hay algo que está sucio entre dos personas, lo primero que hay que hacer es dejar de hablar del otro y hablar de uno mismo. Vos, ejemplo, discutís con un amigo, en lugar de decir vos me estás haciendo esto, decir mira yo me siento de esta manera, tratar de sacarlo, porque cuando uno le carga al otro y le carga al otro, el otro es humano y reacciona y lo que genera es una coraza. Entonces ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con lo que dije antes, las cosas que, por lo menos en política, las cosas que te desunen hoy se diluyen si vos hablas del futuro. Porque las diferencias, en general, hay diferencias que son de hoy, ¿sí? Es decir, tu ganancia de hoy es mi pérdida de hoy, pero la ganancia de los dos se retroalimenta o es sinérgica en el mañana. Entonces, otra manera es salir un poco del hoy y hablar un poco del mañana. La tercera es que cuando esas dos cosas son imposibles, siempre hay alguien más inteligente que uno para establecer el diálogo.
siempre. Sobre todo en las relaciones entre dos personas cuando ya tienen cierta historia. Siempre hay alguien que puede ayudar a eso. Y la cuarta es cuando uno está en un espacio en donde cualquiera de esas tres prácticas son imposibles, uno tiene que irse. Uno no tiene que avalar eso. Cuando uno está en un espacio que no tiene eso, uno tiene que intentar no avalarlo y tiene que renunciar o irse o aplicar su esfuerzo a otra cosa. Me parece que son 4 niveles distintos. Bueno, muchas gracias a los tres y les damos un fuerte aplauso.